Los alemanes han tomado las calles de todo el país en lo que ya son las mayores movilizaciones sociales de las últimas décadas. Cientos de miles de personas salen en defensa de la democracia y de una sociedad abierta y plural. Protestan contra Alternativa para Alemania, un partido populista de derechas que canaliza el rechazo a la inmigración. Algunos de sus planes despiertan el fantasma del pasado dictatorial de este país. Y sin embargo, y pese a las manifestaciones, el partido no deja de engrosar sus filas. Por eso, en A Fondo nos preguntamos, ¿protestas en Alemania frenarán el auge de la ultraderecha? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Los saluda Úrsula Moreno. Y antes de presentar a mis invitados, les recuerdo que pueden participar en el programa a través de la encuesta que hemos lanzado en YouTube. Los leemos y los comentamos aquí en el programa. Ahora sí, mis invitados. Diana Luna es asesora política, internacionalista y experta en procesos políticos de Alemania. Burkhard Bierke es periodista alemán de la radio pública Deutschlandradio, experto en política europea y relaciones internacionales transatlánticas. Y Aurora Mínguez, que fue corresponsal en Alemania de Radio Televisión Española durante 17 años en 3 periodos diferentes. También fue corresponsal en Francia durante 3 años. Es premio Madariaga de Periodismo Europeo. Bienvenida Aurora, bienvenida Diana, bienvenido Burkhard, bienvenidos a ustedes. Diana, estas revelaciones de ese encuentro secreto entre miembros del Partido Alternativa para Alemania, pero también de empresarios, también de neonazis, con esos planes de deportación de los que vamos a hablar durante este programa, realmente han conmocionado al país y han generado mucha angustia también entre muchos extranjeros que viven en este país y a lo mejor no se sienten seguros o no saben lo que va a pasar si un partido como Alternativa para Alemania llega el día de mañana al poder. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sentiste el día que conociste esas revelaciones como mexicana? Como yo también eres extranjera en este país, o por lo menos tienes un pasado migratorio. ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste miedo? La verdad que mi mayor sorpresa fue cuando la Alternativa para Alemania, la extrema derecha, llegó al Parlamento alemán. Para mí ese fue el primer shock. Que fue en 2017 para nuestros Exacto, que fue en 2017. Y estas revelaciones, en lo personal, no me causaron una sorpresa porque han sido esa programática antiinmigrante es algo que venimos conociendo desde hace muchos años. Claro, el nivel al que se llegó es... creo que para mí la sorpresa es que un periodismo independiente como Correctiv haya logrado evidenciarlos. Creo que eso fue la mayor sorpresa. Son muchas emociones. Una de ellas, el hecho de que sea cerca en Potsdam, cerca de Wannsee, donde se decidió la solución final de los judíos, es aterrador. Creo que lo que más me conmocionó es saber que no solo estuvieron los miembros de la Alternativa para Alemania de la extrema derecha, eso era claro, sino que también estuvieron conservadores o miembros del CDU que ya dejaron de ser miembros. Y empresarios. Y empresarios. Eso creo que es para mí lo más aterrador, que muchas cosas que sentimos, que vemos, están siendo visibles. Además, no sabemos cuántas de esas reuniones puede haber. Esta es una que se ha evidenciado, que ha sacado a la luz un medio de investigación, pero puede haber más, probablemente hay más. Esos encuentros planificando quizás la deportación de extranjeros de este país, como quieren algunos miembros radicales dentro del Partido Alternativa para Alemania. Sí, ellos han sido muy cuidadosos en lo que están diciendo. Dicen que nunca usaron el término deportar, porque deportar tiene esta connotación en Alemania del nacionalsocialismo. Simplemente ellos dicen regresar a 2 personas. Uno, aquellos alemanes, ya gente con ciudadanía alemana que tienen raíces de otro país, o aquellos asilantes que no cumplen con los estándares y tienen que regresar a su país. Entonces, creo que el primer punto fue lo que alarmó a la gran parte de la sociedad, porque entonces, ¿bajo qué parámetros uno es alemán? Pero esta discusión la hemos traído desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que lo alarmante para mí fue cuando yo escuché que iba a haber una comisión y que ellos iban a decidir quién sí se iba a quedar y quién no. Para nuestros espectadores, hay 20 millones de personas en este país con historial migratorio. Vamos a preguntarle a Aurora Mínguez, desde Madrid, pero que ha vivido muchos años aquí, ¿cómo se observa desde España? No solamente las revelaciones, sino sobre todo también la reacción que ha habido de los ciudadanos que han salido a la calle a protestar. Bueno, he de decir, y lo siento, que en España no se ha seguido este asunto de una manera especialmente intensa.
Hay varias razones. Por supuesto, hay otros temas de la información internacional que son prioritarios: la guerra en Gaza, la situación en Ucrania, nuestros propios asuntos internos, que son también realmente graves. Entonces, solamente la prensa de calidad y no, digamos, de una manera inmediata y puntual ha seguido el asunto de las manifestaciones en Alemania. La sensación que yo tengo es que la ciudadanía española solamente se preocupa por los temas exteriores cuando le afectan directamente. Y nosotros aquí en España, a pesar de haber tenido también un futuro, en fin, de una dictadura fascista, tenemos una sensibilidad completamente diferente. Es más, debo de subrayar de una manera especial que aquí en España, por ejemplo, no existe el cordón sanitario frente a la extrema derecha. Quiere decir que el partido fundamental de la oposición, por ejemplo, el Partido Popular, conservadores, pero que tienen también un ala, digamos, más próxima a la extrema derecha, pues no tiene ningún tipo de escrúpulos en hacer alianzas de gobierno. De hecho, están gobernando en 5 comunidades autónomas y hay 100 ayuntamientos en España que están en manos de la extrema derecha, por lo cual aquí digamos que nadie se lleva las manos a la cabeza al hablar de la extrema derecha y diría incluso que se considera casi como un partido más. Gracias, Aurora. Del cordón sanitario y demás vamos a hablar a lo largo del programa. ¿Cómo has vivido tú, Burkhard, como alemán, esas revelaciones y sobre todo esas manifestaciones, esa reacción de la ciudadanía, de una gran parte de la ciudadanía? Estamos viendo que esas manifestaciones que se repiten desde hace 3 semanas son realmente heterogéneas. Hay familias, hay por supuesto también gente de extrema izquierda, obviamente hay, pero son muy heterogéneas y se están dando a lo ancho de todo el país, es decir, en el este también, donde quizás no se esperaban, en el oeste. Algunos hablan del despertar de la mayoría silenciosa, es decir, vemos a mucha gente que jamás ha ido a manifestaciones que está yendo a estas manifestaciones. Parece que estamos aprendiendo algo del pasado, porque hasta hace poco yo tenía la impresión, para citar el filósofo español Santayana, el que no aprende del pasado es condenado a repetirlo. Y estuve al punto de seguirle con esta filosofía, decir, nosotros los alemanes estamos a punto de repetir la historia, el nacionalismo, el antisemitismo, la ultraderecha surgiendo, la xenofobia y todo. Pero, en cambio, cuando subió Hitler al poder con 32% del sufragio, el AfD en algunos estados federales está a este nivel, ¿no? La mayoría silenciosa se está levantando y eso da algo de esperanza, porque si uno mira los resultados en los comicios, en las elecciones del AfD, son tan altos porque mucha gente no va a votar. Si esa gente que se abstuvo va a votar, se va a minimizar un poco la influencia de la ultraderecha. De otra manera, yo crecí con la sensación de que ser alemán es una carga con el pasado que tuvimos. Como joven nunca quería identificarme en Francia, en España, como alemán. Eso cambió con el tiempo porque había muchas cosas de las cuales podía estar orgulloso. Sin embargo, mi esposa es extranjera, está muy asustada por toda esa situación, o sea, es alemana, pero de origen colombiano. Entonces, todo eso lleva a una preocupación grande y a una aspiración, a una esperanza de que la mayoría silenciosa esta vez no sea silenciosa. Antes de seguir, veamos precisamente de dónde viene esa preocupación y qué es lo que motiva a la gente a salir a la calle y alzar su voz. Aquí una breve crónica de las últimas semanas. Alemania, a principios de 2024, cientos de miles de personas salen a la calle como aquí en Hamburgo, no solo en las ciudades grandes, sino también en pueblos pequeños, jóvenes y ancianos. Protestan contra la ultraderecha y la AfD. Los une la preocupación de que los radicales socaven la democracia y que los nazis pronto puedan volver al poder. Debemos defender la democracia y necesitamos a muchos. Lo que ha salido a la luz es muy, muy inhumano. Se refiere a la publicación de una investigación del Centro de Medios Correctiv. Según el informe, en noviembre de 2023 hubo una reunión en este hotel rural cerca de Potsdam. Los participantes, neonazis, políticos de AfD, representantes individuales, archiconservadores de la CDU y empresarios. El tema, un plan maestro que les presentó el austríaco Martin Sellner.
cerebro del movimiento identitario de extrema derecha. Según este plan, para la llamada reemigración, millones de personas deben ser expulsadas de Alemania, solicitantes de asilo, extranjeros con derecho de residencia e incluso personas con pasaporte alemán. Alemania vive ahora manifestaciones masivas por la democracia. Pero, ¿cuán fuerte es el centro de la sociedad frente a la derecha? Pues cuán fuerte es. Les prometía que íbamos a ver precisamente lo que decía la encuesta que hemos lanzado entre nuestros usuarios, y un 34% dice que los votantes de AfD no se dejan impresionar por las protestas. Cristian Barceló dice que las urnas hablan más claro que cualquier encuesta. Diana, ¿qué fuerza tienen estas protestas? Cuando veamos realmente el resultado en las urnas se verá si tienen fuerza. Y lo pregunto porque al fin y al cabo 1 de cada 5 alemanes en el oeste votaría por el AfD en estos momentos, por este partido, y 1 de cada 3 en el este de Alemania. Estas protestas realmente se van a trasladar a las urnas y vamos a ver que la intención de voto por la ultraderecha baja. Ha habido en otras ocasiones en Alemania protestas similares, claro, no en la dimensión que las hemos visto. Y se ha visto que las protestas tienen un gran efecto a nivel sociedad, a nivel de conversación, a nivel, sí, pero cuando es a nivel de comicios, su efecto es poco. Aparte, el efecto es más a largo plazo que a corto plazo. Creo que aquí los que tienen realmente la posibilidad de contrarrestar a la alternativa para Alemania son los otros partidos, los partidos democráticos. Y creo que eso es lo que es clave. Creo que respecto a la alternativa para Alemania, siempre hay una gran brecha entre los números, los sondeos, que claro que son alarmantes, y la realidad. Sí, en el este tienen una gran fuerza, especialmente en Sajonia, en Turingia, pero creo que el punto es que mucha gente que no va a votar, cuando ve que la alternativa para Alemania es tan fuerte, decide votar. Y creo que esto es la gran tarea también de generar consensos. Y eso es una tarea fuertísima, porque tú tienes que tener a los centrodemócratas de la CDU haciendo casi como un estilo de coalición con la izquierda. Y eso ayuda mucho a generar este argumento de ellos y nosotros. Ese cordón sanitario que no sabemos si en cierta manera también ha dado fuerza, ha dado alas a la extrema derecha. Burkhard, hablabas un poco de los paralelismos históricos, ¿no? Exactamente, sí. A tenor de eso, quiero mencionar lo que dice un usuario, que dice Víctor Hernández: la historia es cíclica y que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Y yo pregunto de todas formas, ¿es legítimo comparar la situación en el 30, en el 32, en el 33, cuando el partido nazi ascendió al poder, con la situación ahora mismo en donde no tenemos una crisis de esas dimensiones? ¿Alemania no ha aprendido de su pasado? Fue el punto que hice antes. Yo espero que hayamos aprendido, pero veo muchas paralelas. El nacionalismo creciente, a pesar de que estemos en la Unión Europea, unidos en un grupo de países muy fuertes. Yo veo el antisemitismo, yo veo había la gripe española hace 100 años, ahora hubo la pandemia, hay inflación, hay crisis económica, aunque la negamos o nos estamos saliendo más o menos, pero con una inflación alta. Todo eso crea una presión social muy, muy fuerte, y hay mucha gente que está descontenta con el gobierno y con el gobierno anterior, que era muy letárgico, el gobierno de Angela Merkel, y todo eso lleva a una situación muy explosiva. Pero hay un punto crucial, porque los de la AfD, de la Alternativa para Alemania, los del partido de la derecha extrema o radical, se victimiza ahora. Están pretendiendo que las imágenes de las manifestaciones son fake news. Y ahí estamos en una época de comunicación donde la gente no habla con el otro lado, sino habla sobre el otro lado, pretendiendo lo que dicen los otros es falso. Igual el método Trump. Y eso lo está practicando la AfD, victimizándose, y todo eso también lleva al hecho de que si se habla de prohibir el AfD, será más víctima aún, y la gente va a soportar, la gente que quiere soportar ese partido lo va a soportar aún más. Es un camino muy peligroso, y
la única esperanza es que se movilice el electorado que se abstuvo la vez pasada. Pero también hay que poner las cosas en contexto para la audiencia de América Latina. No todos los que votan Alternativa para Alemania son neonazis. Estamos hablando de también hay mucho voto protesta y demás dentro de los votantes de Alternativa para Alemania. Aurora, la visión europea. Estas manifestaciones están siendo convocadas también por muchas ONGs, por muchas asociaciones de sindicatos, etcétera, que pretenden combatir a la ultraderecha porque dicen los políticos no han conseguido hacerlo y de hecho estamos viendo que los políticos ahora mismo en Alemania se están solidarizando con la calle, es decir, la calle está haciendo un poco su trabajo. ¿Cómo lo ves tú observando las manifestaciones ahora mismo en Alemania? Bueno, yo veo que es las consecuencias de un fenómeno que empezó con las políticas neoliberales de Reagan y de Margaret Thatcher, que luego fueron proseguidas por Bill Clinton, por Tony Blair, y que luego tuvieron su punto culminante en la época de la austeridad de la canciller Angela Merkel. Todo esto ha creado un sistema económico que ha tenido como consecuencias algunas cosas evidentes. La globalización ha beneficiado solamente a algunos. Las economías europeas empiezan a parecerse a las latinoamericanas, quiero decir, los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres y hay una clase media que se siente cada vez más amenazada por una cuestión económica, que vemos que a pesar de las políticas que se llevan a cabo desde Bruselas, la inflación continúa estando relativamente alta, el crecimiento económico no está siendo el esperado, en el caso de Alemania, en fin, lo estáis viviendo claramente, en el caso de España parece que por lo menos nosotros tenemos un crecimiento del 2,5%, pero bueno, esto lo que quiere decir es que el modelo económico que se nos vendió como lleno de promesas y lleno de prosperidad no está funcionando y la gente se está dando cuenta de ello. Junto a esto hay otro fenómeno que a mí me parece igualmente grave e importante, y es que los políticos, tanto los de la oposición como los de los gobiernos, no están haciendo bien su trabajo y sobre todo no dan un mensaje de tranquilidad, de decir nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y entonces buscan, los políticos perdón, Aurora, y entonces buscan la solución, los votantes buscan la salida en partidos populistas como el Partido Alternativa para Alemania o el Frente Nacional de Le Pen en Francia, etcétera, etcétera. Los ejemplos europeos son ya múltiples y son cada vez más grandes, más relevantes. Sí, los políticos tradicionales, el sistema, digamos, está desacreditado. La gente ya no tiene confianza en ellos, la gente tiene miedo y una de las maneras de expresar ese miedo es a través de todos estos odios, de esta búsqueda de víctimas o de responsables, sean cuales sean, normalmente suelen ser los inmigrantes o los judíos o los árabes, es decir, se pueden buscar múltiples razones, pero lo cierto es que los políticos no tienen una respuesta, no lo tiene la derecha y mucho menos lo tiene la socialdemocracia europea, que si vemos los resultados electorales, salvo en el caso de España, están siendo castigados una y otra vez. Los índices de popularidad del canciller Scholz lo demuestran claramente. Su propio gobierno de gran coalición tampoco atraviesa precisamente un momento glorioso después de llevar más de 2 años en el gobierno. Los ciudadanos realmente se sienten abandonados y hasta a cierta manera es lógico que busquen algún tipo de alternativa e incluso habrá algunos inocentes que piensen, bueno, ya sabemos lo que tenemos, vamos a votar por algo que sea completamente distinto. Pero por encima de todo, y este es el tercer elemento que quiero subrayar, hay una cosa importante y es que ya no se utiliza el raciocinio, se está funcionando a base de emociones que además son alimentadas por los propios políticos, porque a ellos les resulta mucho más fácil, por ejemplo, insultarse o tener debates parlamentarios que parecen un circo, en lugar de poner sobre la mesa propuestas, ideas y alternativas ante la situación que tenemos, que no es precisamente fácil. Que sobre todo hay que explicar la política. Estamos en un proceso de transformación profunda por el problema climático. Estamos amenazados por una guerra en Ucrania que nos podría llegar a nosotros si Ucrania pierde. Entonces, esas son amenazas que requieren medidas
como armamento, que requieren medidas como realmente reacciones del gobierno, de cambiar las calefacciones, de aumentar el precio de la gasolina y todo, pero hay que explicarle al ciudadano. Una de las cosas que se le achaca precisamente al gobierno de Scholz, que es un tripartito, que ya de por sí es muy difícil que lleguen a consensos y les cuesta realmente tomar decisiones, es la capacidad de comunicar es muy, muy baja. Sin duda, ese es el gran problema del canciller Scholz, que ha dejado un vacío de poder. Hay discusiones dentro de la coalición semáforo y a veces se necesita tener el liderazgo del canciller, ese canciller que sea también cercano a las personas. Apenas hace unos días empezamos, que ya empezó con unos debates un poco más emocionantes en el Bundestag, pero ese es el gran vacío en Alemania. Y que ha intentado, en cualquier caso, respaldar a los extranjeros que viven en este país con un mensaje en el que ha dicho: formáis parte de este país, ustedes forman parte de este país, realmente han contribuido a hacer de Alemania lo que es hoy en día, y no solamente me refiero a los trabajadores invitados. Eso es muy bueno, porque yo sí difiero con Aurora, o sea, echarle toda la culpa al modelo económico, yo lo expliqué de una forma diferente. Pero ha hablado también de la falta de liderazgo y de reducirlo todo a simples sentimientos, ¿no? Que es lo que vemos también con el populismo en Estados Unidos, etc. Sí, pero también el gobierno está haciendo cosas, sobre todo para la población migrante. El gobierno actual, hace menos de una semana salió una reforma migratoria en la que muchas personas tienen acceso a la doble ciudadanía, que eso fue un gran error que Angela Merkel no les quiso dar a muchos, sobre todo comunidad de turcos viviendo aquí en Alemania, que tenían que decidir si son turcos o alemanes. ¿Por qué? Muchos de ellos vinieron y trabajaron toda su vida y ahora ya está esa posibilidad de que ellos tengan la doble nacionalidad. Yo creo que sí ha habido cuestiones concretas en las que se ha tratado de decirle a esta población: tú eres parte de esta nación. Pues antes de seguir, Boca, precisamente quiero que escuchemos a esas personas, esos extranjeros que viven en este país, los ciudadanos con historial migratorio, lo que piensan de esos planes de expulsión. ¿Le vemos las orejas al lobo? Hemos salido a preguntar. La palabra reemigración es lo peor que se podría oír, precisamente en un país que ya vivió esa historia. No es justo para las otras naciones. Hoy en día la gente como yo tiene miedo. En Alemania se tiene miedo. Uno lee lo que pasa. Los judíos tienen miedo, los musulmanes, las personas negras tienen miedo. Porque yo también soy inmigrante. Me preocupa qué será de mis hijos y nietos cuando yo ya no esté. Boca, te deja un poco con la palabra en la boca, pero escuchándolos a ellos y sabiendo que hay un 21,5% de intención de voto ahora mismo para Alternativa para Alemania, un partido que, como decía bien Diana antes, no son todos ni neonazis ni ultraderechistas. Sería muy fácil reducir casi a una quinta parte de la ciudadanía alemana a eso, si no hay mucho voto protesta, mucho inconformismo con los partidos tradicionales. ¿Cómo te explicas el auge de la ultraderecha? Ya estabas apuntando algunos puntos de inseguridad ante el cambio climático y demás, pero ¿cómo explicas el auge de la ultraderecha precisamente en Alemania? Siempre se busca un chivo expiatorio. Con Hitler eran los judíos, ¿no? Y los adversarios políticos. Ahora son los extranjeros. Pero eso es lo más estúpido que se podría hacer. Nos hemos negado durante décadas que somos un país de inmigración. Sí. Y toda esa gente que escuchamos, el 20% o el cuarto de la población que tiene un fondo de migración, enriquecen nuestra cultura. Eso es mi opinión. Pero no se aclara. Nosotros necesitaríamos, según encuestas, 400,000 personas para venir a trabajar en nuestra economía, para mantener nuestro nivel económico y social. Y esa gente que habla de remigración está ciega o no la entiendo, sobre todo si escucho que son empresarios conservadores de la sociedad. Eso me da un estado de choque o de ceguedad
que es increíble. No lo puedo comprender. No lo puedo comprender porque dependemos de los extranjeros. Y hay un racismo, si puedo terminar esta parte, muy fuerte, porque los ucranianos inmediatamente recibieron prestaciones sociales, son blancos, son católicos o ortodoxos, bienvenidos. Pero los sirios, porque son musulmanes, o los africanos, no se tratan de manera igual cuando vienen de inmigrantes, pero son seres humanos dignos. Es un fenómeno europeo, que no solamente observamos en Alemania. ¿Ibas a decir algo al respecto? Pues si no, quería preguntarle a Aurora. Es que el tema de la migración es fundamental. Alemania necesita migrantes calificados. Los migrantes que están llegando por las fronteras de Europa no son todos aquellos que los que Alemania necesita. Entonces, el debate, para ganar este debate, el debate de la migración, hay que decir, necesitamos una migración regulada. Necesitamos que más migrantes también quieran nacionalizarse y hacerse alemanes. Y también necesitamos decir, porque hay que decirlo, en el centro de Alemania, el centro político ha cambiado. De estar antes de Angela Merkel más en un centro derecha, se ha ido a un centro izquierda. Entonces, todos esos votantes han sido el capital político que ha utilizado la alternativa para Alemania. Entonces, para poner la discusión aquí hay que decir, Alemania necesita una migración controlada, que es ahorita lo que vemos en Berlín, en muchos carteles de partidos políticos de diferentes partidos. Se ha convertido en el tema principal de la mayor parte de los partidos para políticos. Darles este sentimiento, esta seguridad que el ciudadano normal necesita cuando en su pequeño pueblo ve que la poca infraestructura que hay no está siendo bien manejada. Pero sabemos que esto no se atiene a los hechos, porque en el este de Alemania, donde menos migración hay, sin embargo, es donde más se considera el chivo expiatorio. Pero es donde están los peores servicios de infraestructura, de escuela. Es, digamos, también un fantasma fabricado en cierta medida, y ahí sí quería preguntar a Aurora, porque es un fenómeno que es europeo. Tú hace 10 años escribías un artículo, donde decías que hace 10 años nadie se imaginaba en España la llegada de un partido como Vox. Es, como decía Diana, la cuestión migratoria se ha convertido en el chivo expiatorio del que hacen uso los partidos de ultraderecha. ¿Cómo te explicas el ascenso de la ultraderecha, y no solamente en Alemania, sino en toda Europa? Bueno, hay diferencias entre países con respecto al aumento de la extrema derecha. Por ejemplo, aquí en España, el partido de extrema derecha, que se llama Vox, hubo un momento en que realmente parecía que estaba creciendo, pero ahora justamente está de capa caída. ¿Por qué? Porque está demostrando que no tiene realmente respuestas a los problemas reales de este país. Sí. Porque está demostrando, por ejemplo, que es un partido en torno a un líder que además maneja de una manera dudosa sus finanzas y sobre todo las del partido. Porque cuando se produce, por ejemplo, el gran debate parlamentario, como es el de los presupuestos generales del Estado, Vox y sus compinches no son capaces de presentar una sola enmienda ni un solo programa alternativo. Quiere decir que están demostrando que son un grupo de amiguetes que piensan que envolviéndose en la bandera española y presentándose como patriotas van a resolver los problemas de la inmigración o del cambio climático o de las muchas cuestiones que hay en este país. Hay que tener mucho cuidado con respecto a las múltiples caras de la extrema derecha, porque es verdad que en algunos países donde está mucho más consolidada, como es el caso, por ejemplo, de Francia, donde tuve la oportunidad de vivir durante 3 años, allí fui testigo del proceso de dulcificación y de transformación en positivo de la hija del fundador del Frente Nacional, de Marine Le Pen. Marine Le Pen hoy día es considerada por muchas personas y por la clase trabajadora como la madre de Francia, y más del 50% de los franceses se han hecho ya la idea de que ella va a ser la próxima presidenta francesa. Y son los mismos planteamientos de siempre, la misma dureza contra los inmigrantes, pero sin embargo ha sabido dejar, digamos, los asuntos fundamentales, básicos de la extrema derecha, la cuestión de la identidad, la cuestión de que estamos amenazados, y se ha presentado como un partido prácticamente social y un partido de los trabajadores. En el caso de Italia estamos viendo también que Giorgia Meloni, que no deja de ser una heredera del fascismo mussoliniano, que fue ministra, por ejemplo, con Berlusconi, que fue el primero que hizo entrar en un gobierno italiano a los misinos, a los herederos directos de Mussolini. Ella está presentando también una cara hasta cierto punto amable, incluso, por ejemplo, con el tema de la inmigración, ha admitido que ella no es capaz de resolverlo y está pidiendo ayuda
a la Unión Europea para que pueda hacer contratos con Túnez, que le ha salido mal, y ahora con Albania, para expulsar allí a los emigrantes. Así que creo que nosotros como periodistas tenemos una obligación fundamental y es confrontar a estos líderes que muchas veces son mentirosos y en otros muchos casos están muy mal preparados intelectualmente para hacer frente a los retos que tenemos. Tenemos que confrontarlos y sobre todo no ser amables, es decir, no ser agresivos como ellos, porque ellos buscan naturalmente la confrontación y el insulto, pero sí ponerles frente a su absoluta falta de preparación y ante su absoluta falta de profesionalidad a la hora de abordar los que son los grandes desafíos que tenemos en esta sociedad tan compleja y tan globalizada. Muy interesante, Aurora. Acabas de dar dos ejemplos precisamente de lugares en donde la extrema derecha sí que ha llegado al poder. En Alemania tenemos esa barrera de contención o ese cordón sanitario, como dicen en España, que se sigue manteniendo. Burkhard, ¿hasta cuándo se va a mantener? ¿Y hasta qué punto es legítimo no dejar participar del poder a un partido que representa, al fin y al cabo, según intención de voto actual, el 20% de lo que quieren los electores en este país? Mientras que yo tenga que temer que partidos como el AfD intentan, por vía democrática, tomarse el poder para abolir la democracia, mantendría a todo precio el cordón sanitario, a todo precio. Y en el caso del AfD, no todos, pero hay muchos políticos dentro del AfD que quieren utilizar la vía electoral para abolir nuestra Constitución. No es por nada que los grupos juveniles, que algunos miembros del partido son observados por nuestro servicio interno secreto, inclusive un expolítico del CDU, que inclusive era el protector de nuestra Constitución, de Verfassungsschutz, Maaßen. Entonces, hay fuerzas dentro del país. Y el problema, lo que me preocupa, que estoy observando ese problema desde hace 2-3 décadas, con las primeras elecciones, donde el NPD, un antecesor de la derecha del AfD, en Sajonia una vez ganó el 13%, lo que piensan estas personas ya llegó a la burguesía. Y ese es el peligro mucho más grande. Entonces yo temo que los cristiano-demócratas, que es el partido más conservador fuera de la AfD en Alemania, mucha gente va a optar para colaborar, por lo menos a base comunal o local, con el AfD. Yo creo que ese cordón sanitario se va a romper. Lo temo, no lo quiero, pero lo temo. Pero sí, insisto nuevamente, porque los debates acerca de su posible prohibición, que por cierto Alemania es uno de los pocos países donde se plantea la posibilidad, o la Constitución deja esa posibilidad de la prohibición de un partido, precisamente por temor a lo ocurrido en los años 30, es decir, un partido que luego llega al poder y socave la democracia, ¿no? Pero vemos que el cordón sanitario, los debates acerca de la prohibición del partido se traducen en más votos para el AfD. Cuando vemos, acabamos de escuchar a Aurora, que cuando gobiernan y demuestran a lo mejor que no son tan capaces con esas soluciones de blanco y negro de resolver los problemas que enfrentan los europeos, acaban o dejan de ser votados. Es decir, ¿no es contraproducente el debate sobre el cordón sanitario y el debate sobre una posible prohibición del partido? El debate sobre una prohibición del partido, yo sí lo creo contraproducente. Yo creo que la prohibición debe ser la última instancia. Las reglas del juego deben de ser para todos. Porque si no, les damos a ellos, a la extrema derecha, el argumento de que ustedes solo utilizan la democracia para aumentar su círculo político, su círculo de influencia, su círculo de poder. Y ese no es el asunto. Yo creo que a la extrema derecha se le puede ganar en los comicios con las mismas reglas de juego, sin hacer modificaciones, pero esto es una tarea no solo política, sino también social. Política es un gran ejemplo. Las tres cosas por las que la alternativa para Alemania ha tenido más fuerza es, 1, por su discurso antimigratorio, 2, por su escepticismo respecto a la Unión Europea, y 3, porque están en contra de muchas medidas que se están llevando a cabo en contra del combate al cambio climático. Pero curiosamente están negando el cambio está negando, pero yo creo que ahí ese es un punto. Hay medidas que son
absurdas. El hecho de que en Alemania haya cerrado todas sus plantas nucleares y ahora tenga que importar parte de su energía de Francia le hace ver a la población, este gobierno le hace Pero falta. más allá de este gobierno. Es interesante lo que decía Aurora también, que a diferencia de otros partidos de ultraderecha en Europa, el discurso de Alternativa para Alemania se ha ido radicalizando, no moderando, y con todo siguen ganando votos. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que parte de su estrategia por la que ganan tantos votos es que es el único partido en toda Alemania que todos los días alguien se pone en el mercado, en la plaza del pueblo, regalando salchichas, platicando con la gente y diciendo. Es decir, el trabajo con las bases. Eso es muy interesante. ¿Cuáles son tus preocupaciones? Eso es muy interesante. Aurora, ¿querías apuntar algo? Sí, quería apuntar dos cosas. Estamos hablando de la batalla del relato. ¿Quién comunica mejor? ¿Quién se acerca más al pueblo? ¿La extrema derecha o los partidos tradicionales? Esto es una cosa que realmente merece tratarse en profundidad. Segundo aspecto para mí muy importante, la desinformación. Estamos también observando cómo los medios de comunicación que tienen dificultades económicas se están intentando fusionar. Estamos viendo, por ejemplo, mencionando el caso francés, hay un magnate de la prensa, Bolloré, que está realmente haciéndole el juego a la extrema derecha. En el caso del Bild Zeitung y alrededores, pues bueno, a lo mejor hay alguno que considera que el mercado pues, en fin, puede resultar interesado también en acercarse a la extrema derecha. Y no olvidemos, además, en esta campaña de la desinformación, de cara sobre todo a las elecciones europeas de junio, el papel que puede jugar Rusia a la hora de apoyar y financiar a los partidos de la extrema derecha, sobre todo teniendo en cuenta que la batalla por Ucrania sigue abierta. Sobre todo lo que está interesada Rusia por encima de todo es desacreditar el movimiento europeo y desacreditar a los partidos tradicionales. Bueno, sí, muy cortito. Hay todavía otro punto porque están surgiendo otros nuevos partidos. Hay un partido a la izquierda de Sarah Wagenknecht que según los sondeos podría lograr un 7-8%, entonces que también es populismo de izquierda. De todas formas, entre izquierda y extrema derecha, o extrema izquierda y extrema derecha, hay muchos denominadores comunes. Eso lo hemos visto en Francia, que gente ha votado comunista y ahora está votando Le Pen. O sea, se va a dividir el voto de protesta un poquito más en Alemania. Es decir, que evidentemente hay movimiento político, sin duda alguna, movimiento de partidos en este país. Hemos hablado de lo que hace la extrema derecha para ganar electores. Vamos a ver qué pasa con los grandes partidos, porque han perdido la mitad de sus electores en los últimos 20 años. La frustración con el gobierno tripartito de este país es enorme. ¿Por qué se alejan los electores y votan por partidos populistas como el AfD, con líderes como Björn Höcke? Miremos. Björn Höcke, líder del grupo parlamentario de la AfD en el estado de Turingia, quiere una Alemania étnicamente homogénea y, literalmente, que se expulse a la gente culturalmente ajena por la fuerza, si es necesario. Las encuestas sitúan a la AfD de Höcke por encima del 30%, el partido más fuerte en Turingia. No se descarta que se convierta en primer ministro de ese estado en las elecciones regionales este otoño. También se celebrarán elecciones en Sajonia y Brandeburgo, donde también lidera la AfD. En todo el país, 1 de cada 5 personas votaría actualmente a este partido, a pesar o a causa de las ideas nacionalistas de Höcke. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, el 8% de los alemanes tiene una visión del mundo de extrema derecha. Casi un tercio de los encuestados está a favor de una forma de gobierno autoritaria o al menos no la rechaza, y la AfD se beneficia de ello. A eso se le suma la desconfianza hacia los partidos gobernantes. Discuten mucho. La autoproclamada Coalición del Progreso aprueba resoluciones sobre la reestructuración ecológica, el presupuesto y la política social que luego tiene que volver a corregir. Y para muchos el canciller Scholz es demasiado tibio. ¿Cómo pueden los partidos de centro recuperar a sus votantes? Diana, lo hemos matizado un poco, pero ahora os pido respuestas cortas. ¿Qué estrategia pueden seguir los partidos tradicionales para recuperar a esos votantes? Partidos como la socialdemocracia, partidos como los conservadores de la CDU. Los dos partidos, sobre todo los más grandes, creo que la CDU está tratando en su programática de
de lograr alcanzar a esos partidos de derecha, tratando también de utilizar un lenguaje más sencillo, tratando de apelar más a las emociones, que no es fácil, y sobre todo estos dos partidos, los cristianos demócratas y los socialdemócratas, tienen bases en toda Alemania. Entonces están tratando de canalizar las bases, sobre todo fuera de las ciudades grandes, en las ciudades más rurales, para tratar de que movilicen. Es una tarea bien difícil, pero yo creo que pues, en específico de los socialdemócratas, ellos han sido un trabajo que muchos, que se les considera en Alemania como el partido de los trabajadores, de la clase obrera. Y se ha olvidado completamente de la clase obrera. Entonces está tratando de llegar a eso. Estamos ante una crisis global de la democracia, y lo digo porque esos discursos xenófobos, racistas que vemos que usa la ultraderecha, los vemos también en Latinoamérica, sí, con Milei, los vimos con Bolsonaro en su día. Es una crisis global. Con Trump y el peligro de que él sea reelegido, aunque esté en la cárcel, aunque un prisionero en Estados Unidos no pueda votar, pero después podría ser elegido. Sí. Es también un problema de la comunicación de las redes sociales, que la gente no habla con la otra parte, con el adversario político, sino habla sobre él y cree solamente la mentira que le plantea este candidato o la verdad que le plantea el otro. Ya no se sabe qué creer. Ese es el gran problema. La comunicación juega un papel importante también con la influencia de Rusia, con hackers y todo, pero lo que tienen que hacer los partidos tradicionales es de tomar las propuestas del AfD. ¿Qué? Salirse del euro. ¿Qué significa eso? Lo hemos visto en Gran Bretaña, sin euro, ahora con Brexit y todo. ¿Qué significa eso? Una pérdida económica de 3 al 5% del PIB. Y de no tratar de emular, de hacer lo mismo que hacen los partidos de la derecha. Eso es el gran error del CDU. Estamos, Aurora, pero se nos acaba el tiempo, en un momento similar a 2016 con el Brexit. Weigel, la jefa de AfD, ha puesto sobre la mesa también el Dexit. ¿Qué nos espera en estas elecciones europeas? Y sé que es una gran pregunta, intenta ser concisa, que se nos va el tiempo. Bueno, cito sencillamente un sondeo. En estos momentos la extrema derecha, que está dividida en dos formaciones políticas, tiene 130 escaños, podría llegar a 180, pero en ningún caso se va a convertir en la primera fuerza política del Parlamento Europeo. De todas formas, como hemos mencionado, todo depende de cuál sea el nivel de asistencia y de votación en esas elecciones europeas, en las que ya sabemos que se va a hablar de todo menos de Europa. Uh-huh. ¿Qué tan probable es que la AfD llegue al poder? Mi última pregunta, respuestas. En Sajonia, muy probablemente a nivel federal está por verse. En Sajonia el CDU ha hecho un mal desempeño y yo creo que hay que decir, no hay que encasillar a toda la gente que vota por Hemos intentado no hacerlo aquí, quizás hayamos fracasado en la misión. Espero que no, y los cristianos-demócratas tendrían que hacer alianza con la izquierda, que no quieren hacer porque también tienen cordón sanitario contra la izquierda. Aurora Mínguez, muchas gracias desde Madrid. Diana Luna, aquí en Berlín. Burkhard Bierke, como siempre, uno de nuestros tertulianos de la casa. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima.